Pues vamos con otro de los asuntos de la actualidad que nos parece que está rodeado de bastante confusión. ¿Todos ustedes han oído hablar del escándalo de los ERE? ¿Sabemos de verdad qué ha ocurrido en Andalucía? Bueno, pues nos hacemos una primera pregunta bastante concreta y bastante sencilla para empezar. ¿Cuánto dinero se supone que se ha robado? 30 millones de euros. Estamos hablando de 50 millones de euros según la Guardia Civil en lo que son aseguradoras y comisionistas y de 17,7 millones según los datos en lo que respecta a los intrusos. Desgraciadamente en Andalucía se han malgastado en compras de favores más de 700 millones de euros, en el que se han dilapidado cerca de 1.000 millones. 1.000 millones de euros gastados discrecionalmente y caprichosamente en torno a los amigos. Lo que se ha venido defraudando ahí es 1.400 millones de euros. Por haber robado y haber permitido el gobierno socialista, la Junta de Andalucía, robar 1.500 millones de parados a los 1.500 millones de euros a los parados de Andalucía. Los 1.700 millones de euros de los famosos dineros que eran para los parados y que se fueron a los señores que tienen, a los primos y a los amigos de los que tienen carnet del PSOE, ¿eso cómo se llama? Y lo mismo ocurre en el caso de los ERES de Andalucía. ¿Quién se aprovechó de eso? De muchos miles de millones. Estamos hablando de 50 millones de euros y de 17,7 millones. Más de 700 millones, cerca de 1.000 millones. 1.000 millones. 1.400 millones de euros. 1.500 millones de euros. Los 1.700 millones de euros. De muchos miles de millones. Bueno, reconózcanme que hay días que es imposible enterarse de algo en este país. Hemos escuchado 70 millones, 500, miles de millones y nos preguntamos si es tan difícil saber de qué estamos hablando. Es un asunto que, recordarán, se está investigando judicialmente y del que hablan muchísimo nuestros políticos de cualquier signo, pero ni siquiera se ponen de acuerdo en algo tan sencillo como una cifra, como un dato, y volvemos a él. Nos acompaña esta noche también Sebastián Torres. Muy buenas noches. Buenas noches. Colega periodista del diario El Mundo. Te hemos pedido que vengas a explicarnos algo de este lío, pero primero es normal que la gente se confunda. No sé si tú tienes esa sensación. Bueno, estamos acostumbrados a que los políticos utilicen los datos siempre como más les interesa a ellos, ¿no? La realidad es que el dinero que se presupuestó para las prejubilaciones fueron 700 millones de euros. Ese es el dinero que se ha gastado. Según la Cámara de Cuentas de Andalucía, llegará a 1.200 millones cuando se termine de pagar. Y según, bueno, ya hemos oído a algunos otros políticos, pues son cifras muy distintas. Ahora entramos en las cifras, pero te hemos pedido primero que nos des un titular de lo que ha pasado, porque las cifras sería la segunda derivada, ¿no? Aunque los políticos la prefieran. Queremos explicarle a la gente cómo podemos decirles lo que ha ocurrido en Andalucía, cómo definir esa fuga de dinero en un titular. Bueno, la Junta de Andalucía ha puesto a 6.000 andaluces en sus casas que están sin trabajar, los ha prejubilado y les paga el sueldo. Y ahí, en ese proceso, se ha colado mucha gente que no tenía derecho a prejubilarse, a recibir ese dinero público. O sea que estamos hablando efectivamente de una fuga de dinero público, de un desvío de dinero de todos. Y nosotros también, además de este titular, hemos preparado para nuestros espectadores un pequeño vídeo que intenta dar a entender por dónde se producía esa fuga. Y es aquí donde, por cierto, les presento a otro colaborador de este programa. Se llama El Españolisto. Este es nuestro Españolisto, un tipo valiente que viene a animar la actualidad más ladrillo, como la trama de los ERE fraudulentos de Andalucía, un expolio de proporciones bíblicas. Para empezar, el procedimiento para conceder las ayudas a las empresas fue de todo menos limpio. Algo olía muy mal, alguien se llevó pasta que no le correspondía, y vamos a ver cómo. Supuestamente la finalidad de los ideólogos de la trama era actuar a espaldas del interventor. ¿Cómo lo consiguieron? Muy fácil. El dinero del Fondo Público de la Junta, que probablemente recordaréis como Fondo de Reptiles, no fue directamente a las aseguradoras. Se desvió, transfiriéndose a una empresa pública intermediaria. ¿Cuál fue el resultado? Ya no se incurría en gastos, sino que se hacían transferencias, y así el interventor perdió su capacidad para desautorizar los pagos. Además, a los reptiles primitivos hay que añadir otras cuantas pirañas, intermediarios que se subieron al carro para llevarse un trozo del pastel. Y comenzaron los trapicheos. Se pagaron comisiones infladas, se abonaron prejubilaciones a personas que no habían trabajado en las empresas afectadas por los ERE, los llamados intrusos, e incluso se subvencionaron proyectos que jamás se llevaron a cabo. Sin ir más lejos, el chofer de Francisco Javier Guerrero, director general de Empleo, recibió una subvención pública para montar en Sevilla una granja de pollos. Y al final ni granja ni pollos. Bueno, algún pollo sí que compraron, pero de otra clase.
Bueno, me decía Sebastián mientras lo veíamos que él no hacía falta aquí, que el Españolista lo costaba muy bien, pero es verdad que coincidís en la tesis, una fuga de dinero y hacia qué cosas también, ¿no? Sí, porque al final no solamente se ha gastado el dinero público en falsos prejubilados, en comisiones, sino que como se apuntaba ahí, pues ha habido hasta fiestas, copas, cocaína, todo pagado con ese fondo. Antes nos has dado un primer apunte de las cifras, pero si es complicado saberlas, y ahí es donde vamos ahora, los nombres también son complicados, pero sí, en la investigación que has podido hacer y que nosotros también hemos corroborado con las cifras, son las cifras del caso de los ERES, y ahí insisto que hay confusión hasta con los nombres, ¿no? Vemos que 17,7 millones han ido a los intrusos. Sí. Primero, ¿qué son los intrusos? Bueno, los intrusos son personas que se han prejubilado por haber trabajado en empresas en las que nunca han estado. Como intrusos tenemos a antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central, socialistas. Tenemos también de intrusos a familiares de políticos, familiares de altos cargos, amigos, en fin. Intrusos. Tenemos también otra partida un poco más elevada de 50 millones sobre comisiones. Hasta ahora en España las comisiones ya sonaban mal, lo de sobre comisiones. Sí, es un concepto nuevo que ha introducido la jueza Alaya, porque las comisiones se pagan normalmente cuando tú contratas un seguro a través de una agencia de seguros para prejubilarte. Es normal que se pague una comisión. Aquí lo que ocurre es que esas comisiones estaban infladas hasta tal punto de que comisiones que son de un 2 o un 3% como mucho, pues han llegado a ser de más del 20%. Y ese dinero pues suma en total 50 millones de euros. Y la tercera pata de esa suma, que son las empresas. Sí. La parte más importante, de hecho, casi 74 millones. Económicamente sí es una parte importante y de hecho las empresas que han recibido ese dinero, según dice la juez en algunos de sus autos, son empresas de la órbita del Gobierno andaluz, de la órbita del Partido Socialista, y por ejemplo encontramos un grupo de empresas de un expresidente de la Junta de Andalucía, de Borbolla, que recibió más de 10 millones de euros, empresas del chofer de Javier Guerrero, ¿no? El de los pollos. Y otras así, efectivamente. Bueno, sumando estas tres cifras nos da una que tú adelantabas al principio, del total del fondo que se está investigando, que no es ilegal al completo, nos saldría una suma que vamos a ver ahora de 141,5. Sí, 721 sería lo que se ha pagado y 141,5 sería el dinero que ha recibido gente que no tenía por qué haber recibido ese dinero. Por cierto, te has puesto a mirar datos, nada más, ¿no? No es que tengas, no sé, seas superdotado, simplemente te has puesto a mirar datos, ¿no? Sí, claro, a mirar datos nada más. Es que pensando en cómo lo hemos hecho tú y nosotros en el equipo, me da por pedir que nos pongan otra vez el vídeo de las cifras, que la verdad es que es absolutamente delirante. Vamos a verlo de nuevo. Estamos hablando de 50 millones de euros y de 17,7 millones. Más de 700 millones, cerca de 1.000 millones. 1.000 millones. 1.400 millones de euros. 1.500 millones de euros. Los 1.700 millones de euros. De muchos miles de millones. Pues vamos con la conclusión, Sebastián. No sé si reír y llorar, o llorar después de esto que hemos visto. Vamos con la conclusión, con nuestro verificador. A la vista de los datos, de la suma que hemos hecho, de lo que a nosotros nos da y de lo que han dicho estos políticos, pues podemos decir que es falso. Ninguno de ellos ha dado un dato cierto. Ninguno ha acertado en el dato exacto. Exacto. Y vemos, por cierto, y hemos escuchado a políticos de todo signo y color. Sí, de todo signo, pero ninguno ha acertado el dato. Es un falso enmienda a la totalidad, como estábamos viendo en pantalla. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido desde Sevilla a explicarnos este tema, del que seguro vamos a hablar mucho más. Gracias, Sebastián. A vosotros.